3 años después de que desapareciera sin dejar rastro, el millonario CEO se arrodilló en el instante en que la vio, porque ella no había regresado sola. En el momento en que Adrián Vidal gritó esas palabras, todo el piso superior del rascacielos pareció congelarse. Su voz, normalmente controlada y pulcra por años de salas de juntas y negociaciones, se quebró con algo crudo y áspero. «Estoy harto de ti», resonó contra las paredes de cristal, rebotando hacia él como si se burlara de su intento de contener la tormenta interior. No gritaba por ira, apenas sabía cómo enfadarse con ella. Era el shock, la incredulidad, el dolor magullado de 3 años perdidos que estallaba de golpe. No había visto a Elena Soto desde el día en que desapareció sin una nota, sin una advertencia, sin siquiera la decencia de una última discusión. 3 años de mañanas vacías, noches sin dormir, victorias huecas y un teléfono que nunca se iluminó con su nombre. 3 años en los que había escalado éxito tras éxito, pero se sentía cada vez más como un fantasma caminando por su propia vida. Ninguna cantidad de dinero, ningún trato, ningún reconocimiento llenó el espacio que ella dejó. Ahora ella estaba frente a él, como si el universo hubiera decidido de repente devolverle lo que le había robado. Su cabello oscuro, antes brillante y suave bajo sus dedos, estaba recogido en un moño desordenado que parecía hecho a la carrera. Su camiseta roja de tirantes parecía demasiado delgada para el frío viento de octubre que aún se aferraba a ella. Sus ojos, marrones, cansados, indescifrables, contenían océanos de cosas que no había dicho. Parecía familiar y a la vez increíblemente cambiada, como alguien que había vivido una vida de la que él nunca fue testigo. A Adrián se le cortó dolorosamente la respiración. Sus piernas se movieron sin permiso, doblándose como si ya no fueran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de todo lo que sentía. En un momento la estaba mirando fijamente, tratando de entender si era real o alguna alucinación vívida provocada por el anhelo. Al siguiente, estaba de rodillas en el pulcro suelo de mármol, el mismo suelo por donde inversores y celebridades habían caminado con perfecta confianza. Pero no le importó. El orgullo no tenía cabida en ese momento. Elena se encogió cuando él cayó, como si temiera lo que pudiera venir después. Sus manos se apretaron instintivamente alrededor de las correas de una mochila gastada colgada de su hombro. Parecía alguien que había llegado allí no porque quisiera, sino porque se había quedado sin lugares a donde ir. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Quería preguntar dónde había estado, por qué se fue, por qué no confió en él lo suficiente como para quedarse. Quería exigir respuestas, suplicarlas, zarandearla y abrazarla al mismo tiempo. Pero todo lo que logró fue un aliento tembloroso que sonó como una disculpa rota. Y entonces los vio, 2 pequeñas figuras escondidas detrás de sus piernas. Al principio pensó que eran hijos de otra persona, quizás niños a los que ella cuidaba o ayudaba. Pero cuando uno de los niños se atrevió a asomar la cabeza, el mundo entero de Adrián cambió en un solo latido. Los ojos del niño, azules, increíblemente azules, eran un espejo de los suyos. Su mente se quedó en blanco. 3 años de confusión de repente se agudizaron en algo aterradoramente claro. Elena bajó la mirada como si supiera exactamente lo que él había comprendido. Sus hombros cayeron y por primera vez desde que entró en la habitación parecía que podría llorar. Adrián no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo, mirándola a ella y a los niños que se parecían tanto a él que le dolía. Quería alcanzarlos, pero el miedo
lo mantuvo inmóvil. Miedo de que si se movía demasiado rápido, desaparecerían de nuevo. Miedo de que este momento fuera demasiado frágil para respirar. La oficina estaba en silencio, excepto por el tenue zumbido del tráfico de la ciudad muy abajo. 3 años comprimidos en un momento imposible, presionándolo hasta que sintió que podría romperse. Abrió la boca, forzando una sola pregunta de la que no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Elena, ¿por qué? Pero ella solo apretó los labios, como si la verdad fuera demasiado pesada para liberarla todavía. Y por primera vez en la vida de Adrián Vidal se dio cuenta de que no tenía control sobre nada, ni sobre su empresa, ni sobre su futuro, y ciertamente no sobre el destino que acababa de regresar a su vida con 2 niños de ojos azules escondidos detrás de ella. 3 años de silencio y búsqueda. Durante 3 largos años, la desaparición de Elena había vivido dentro de Adrián como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Al principio no había creído que ella se hubiera ido de verdad. Pensó que estaba enfadada, abrumada, quizás tomándose un espacio. Esperó un mensaje que nunca llegó, reproduciendo su última conversación una y otra vez, tratando de encontrar el momento en que todo había salido mal. Los primeros días pasaron en incredulidad, las primeras semanas en miedo y los primeros meses en un pánico silencioso y corrosivo que se filtró en cada rincón de su vida. Contrató investigadores privados, rastreó huellas digitales, visitó todos los lugares que ella había mencionado, pero Elena Soto no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera deslizado en un mundo paralelo donde él no tenía forma de alcanzarla. Adrián había construido imperios y resuelto crisis que habían puesto de rodillas a corporaciones enteras. Sin embargo, no podía entender por qué la mujer que amaba desapareció sin dejar rastro. Su mente repasaba explicaciones. Quizás él la había presionado con su estilo de vida exigente. Quizás ella había encontrado a alguien más estable. Quizás se dio cuenta de que no quería el caos multimillonario a su alrededor. Pero ninguna de esas ideas le parecía correcta, y sin embargo, eran todo lo que tenía. Cada noche regresaba a un ático que le parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfectamente diseñado para resaltar la ausencia de su risa resonando por el pasillo. Se sentaba en el borde de su cama mirando su lado, todavía intacto, todavía frío. A medida que pasaba el tiempo, la gente a su alrededor cambió la forma en que lo miraban. Los miembros de su junta notaron la distracción en sus ojos, el agotamiento que ocultaba detrás de trajes impecables y decisiones calculadas. Sus amigos intentaban arrastrarlo a eventos sociales, animándolo a seguir adelante, pero siempre terminaba escabulléndose temprano porque el mundo le parecía demasiado ruidoso sin ella. Incluso su propio reflejo empezó a sentirse desconocido. Siempre había sido agudo, seguro, el tipo de hombre que sabía exactamente lo que quería, pero ahora había algo fracturado en su mirada, una leve pesadez que 3 años no podían borrar. Mientras tanto, la ausencia de Elena se convirtió en una extraña especie de presencia. La notaba en los detalles más aleatorios: el olor a canela en un café, el color rojo descolorido de la camisa de un extraño, la forma en que una mujer se recogía el cabello detrás de la oreja. Cada pequeño recordatorio lo apuñalaba inesperadamente, obligándolo a recordar que ella, una vez, había hecho esas cosas frente a él, sin esfuerzo, sin saber que se estaba tallando en su memoria. Su corazón aprendió a doler en silencio, durante las reuniones, durante los largos vuelos, durante los momentos en que el mundo esperaba que fuera impecable.
pero el mundo nunca dejó de moverse por su dolor. En su ausencia, su negocio creció aún más, expandiéndose por estados e industrias. La gente lo elogiaba por su implacable impulso, sin saber que ese impulso provenía de un vacío que le aterraba enfrentar. Se ahogó en el trabajo, esperando que números, contratos y logros pudieran llenar el lugar que ella una vez ocupó. Nunca lo hicieron. A altas horas de la noche, cuando las luces de Madrid se atenuaban y la ciudad finalmente se aquietaba, Adrián se sentaba solo en su despacho mirando un proyecto que no le quedaban fuerzas para terminar. Esos eran los momentos en que el peso de perderla se volvía insoportable, presionando su pecho hasta que respirar se convertía en un esfuerzo consciente. Nunca le contó a nadie sobre los sueños, esos en los que veía a Elena en pasillos borrosos o estaciones de tren abarrotadas, donde casi la alcanzaba pero despertaba antes de que ella se diera la vuelta. A veces, en esos sueños, ella lo llamaba por su nombre, y a veces simplemente se alejaba hacia una niebla que él no podía navegar. Cada mañana despertaba con el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca, y cada mañana se convencía a sí mismo de levantarse, enderezarse la corbata y fingir que su mundo no se había derrumbado. Y durante todos esos años nunca imaginó la verdad, que mientras él estaba sentado en su despacho de esquina, ahogándose en preguntas sin respuesta, Elena se escondía, sobrevivía, protegiendo algo que él ni siquiera sabía que existía. Los niños ya estaban aprendiendo a caminar en el momento en que él todavía buscaba su silueta por la ciudad. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras risas, sus primeras palabras. No sabía sus nombres ni que compartían sus ojos, sus expresiones, su terquedad. Había pasado 3 años construyendo un futuro que creyó que viviría solo, sin saber que su verdadero futuro estaba creciendo sin él, esperando un día al que ninguno de los dos sabía cómo llegar. Así que cuando ella regresó a su vida después de todo ese tiempo, más delgada, conmovida, protectora, con 2 niños agarrados a sus piernas, no solo lo conmocionó, destrozó todo lo que creyó entender sobre el pasado. Esos 3 años de silencio, confusión y dolor, de repente se sintieron diferentes, más pesados, más agudos. Cada pregunta sin respuesta se multiplicó. Cada recuerdo se retorció en algo nuevo. Elena había estado viviendo una vida de la que él no sabía nada, asumiendo responsabilidades que él debería haber compartido con ella, luchando contra miedos que él ni siquiera sabía que existían. La miró en ese momento, 3 años de anhelo y desamor arremolinándose detrás de sus ojos, y se dio cuenta de que cualquier historia que ella hubiera vivido durante esos años era mucho más oscura de lo que él jamás había imaginado. Y por mucho que él había sufrido en su ausencia, el miedo en su mirada le dijo que ella había sufrido aún más. Los ojos azules, idénticos. Durante unos segundos, Adrián no pudo comprender lo que estaba viendo. Su mente se negaba a conectar los puntos imposibles. Los 2 pequeños niños que se aferraban a las piernas de Elena parecían asustados, sus pequeños dedos agarrando la tela de sus vaqueros, como si ella fuera el único lugar seguro en el mundo. No podían tener más de 3 años, con cabello oscuro suave, ligeramente rizado, y mejillas redondas que aún conservaban la inocencia de la primera infancia. A primera vista, podrían haber sido hijos de cualquiera, extraños, parientes, incluso niños a los que ella había aceptado cuidar para alguien en un momento de desesperación. Pero entonces, uno de ellos, el más valiente de los 2, levantó la barbilla lo suficiente como para asomarse al hombre alto arrodillado sobre el mármol pulido.
En el momento en que sus ojos se encontraron, Adrián sintió que algo dentro de él se rompía de una manera que nunca había experimentado. Los ojos del niño eran un azul cautivador e inconfundible, el tono exacto que había visto reflejado en el espejo cada mañana de su vida. No similar, no parecido, idéntico. Era como verse a sí mismo en una versión mucho más pequeña y suave. Se quedó sin aliento de golpe y un extraño mareo lo invadió, como si la gravedad se hubiera desplazado bajo sus pies. El niño parpadeó, una mezcla de curiosidad y precaución, parpadeando en su expresión, y luego rápidamente volvió a esconder su rostro detrás de la pierna de Elena. La mirada de Adrián se dirigió al segundo niño, que estaba ligeramente detrás del primero. Su cabello era del mismo castaño profundo, la misma onda rebelde, y aunque intentó evitar el contacto visual, Adrián captó el destello de azul cuando el niño se movió. Dos niños, dos pares de ojos azules que instantáneamente reconoció como los suyos. Dos vidas que habían existido durante años sin que él supiera siquiera que eran parte de este mundo. Su corazón latió dolorosamente en su pecho. Elena tragó con dificultad, su garganta visiblemente tensa. No tenía que decir nada, él ya lo sabía. Pero entender algo y aceptarlo eran dos batallas muy diferentes. Se sintió inestable, como si la estructura entera de su vida hubiera sido arrancada y puesta patas arriba. Sus manos, aún apoyándolo en el suelo, se curvaron ligeramente contra el frío mármol. Quería acercarse a ellos, tocar su cabello, escuchar sus pequeñas voces, sentir algo real que lo arraigara en esta extraña nueva realidad. Sin embargo, permaneció inmóvil, aterrado de que cualquier movimiento repentino pudiera asustarlos o, peor aún, hacer que Elena se los llevara. Los niños lo miraron de nuevo, uno tras otro, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Se parecían tanto que cualquiera asumiría que eran gemelos, aunque había sutiles diferencias. Uno estaba un poco más erguido, el otro se aferraba más a Elena, uno parecía más aventurero, el otro más cauto. Adrián observó cada detalle como si su vida dependiera de memorizarlos. Sus camisetas azules a juego estaban ligeramente arrugadas, sugiriendo una mañana apurada. Sus zapatos estaban rozados pero limpios. Su cabello tenía el aspecto suave y ligero de niños que habían estado corriendo o jugando recientemente. Estaban sanos. ¿Reales? ¿Suyo? Elena finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, temblorosa, casi de disculpa. ¿Adrián? No sabía cómo decírtelo. Las palabras flotaron en el aire como algo frágil, algo que temía que él pudiera aplastar. Se le revolvió el estómago. Podía oír su pulso en los oídos. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Pero necesitaba oírla. Necesitaba forzar la claridad de este momento. Ella dudó. Luego pasó una mano por la cabeza del niño más cercano a ella. 3. El mundo se difuminó por un segundo, exactamente el tiempo que ella había estado ausente, exactamente el número de años que él había pasado convenciéndose de que ella se había ido porque había dejado de amarlo. Ella no solo se había estado protegiendo a sí misma, los había estado protegiendo a ellos de algo que él todavía no comprendía. La comprensión lo golpeó con una fuerza brutal. Se lo había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños. No los había abrazado cuando lloraban, no había besado sus rodillas raspadas, no había estado allí para verlos aprender a reír. Eran piezas de la paternidad que nunca podría recuperar sin importar cuánto poder o dinero tuviera. El peso de esa pérdida lo enterró bajo una ola de culpa tan pesada que se sintió
físicamente enfermo. Elena pareció sentir la tormenta dentro de él. Se arrodilló ligeramente, acercándose a los niños, sus brazos curvándose protectoramente alrededor de sus pequeños hombros. Sus movimientos no eran tanto defensivos como instintivos, como una madre que protege a sus hijos de un peligro que no estaba segura si era real o imaginado. Adrián no lo pasó por alto. Le dolió más de lo que esperaba. Uno de los niños le tiró de la camiseta, susurrando algo demasiado bajo para que Adrián lo escuchara. Elena le acarició suavemente el cabello, murmurando palabras tranquilizadoras. Era el tipo de gesto tierno que Adrián una vez había imaginado presenciar mientras él estaba detrás de ella, en una cálida cocina, en una tranquila mañana. En cambio, lo vio desde la distancia, sintiéndose como un intruso en una vida de la que debería haber sido parte desde el principio. Una herida más profunda. ¿Cuáles son sus nombres? Esta vez, ella lo miró directamente a los ojos. Había miedo allí, pero también algo más. Arrepentimiento, tristeza, agotamiento y un atisbo del amor que una vez compartieron. Hugo y Leo. Los nombres se asentaron dentro de él como un nuevo latido, desconocido pero inmediatamente precioso. Los repitió en silencio, grabándolos en su memoria como si temiera olvidarlos. Hugo, Leo, sus hijos. Las emociones dentro de Adrián chocaron demasiado rápido. Shock, dolor, devoción, ira, asombro, desamor. Se le apretó la garganta dolorosamente y apoyó la mano en el suelo solo para no desmoronarse de nuevo. Todo lo que había creído durante 3 años de repente parecía pequeño e irrelevante. La verdadera historia, la verdadera razón por la que ella se fue, estaba de pie frente a él, con pequeñas manos y ojos azules, y una confianza inocente. Y en ese momento, rodeado de silencio, excepto por la suave respiración de 2 niños que no tenían idea de lo drásticamente que habían cambiado su vida, Adrián entendió una cosa con absoluta claridad: nada volvería a ser igual. La confesión y la traición. El despacho se sintió extrañamente más pequeño una vez que el shock inicial comenzó a asentarse, como si las paredes se hubieran comprimido silenciosamente hacia adentro para forzar la verdad a salir a la luz. Adrián se levantó lentamente del suelo, no completamente de pie, pero lo suficiente como para mirar a Elena sin estirar el cuello. Su corazón todavía latía demasiado rápido. Sus manos temblaban con una mezcla de incredulidad y miedo, pero se obligó a mirarla a los ojos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo su vida entera había sido desviada sin su conocimiento. Elena parecía agotada, como si la confesión que estaba a punto de hacer hubiera estado viviendo en su pecho durante 3 años implacables. Guió suavemente a los niños para que se sentaran en el pequeño sofá cerca de la ventana, dándoles un puñado de coches de juguete de su mochila para mantenerlos ocupados. Obedecieron de inmediato y en silencio, con la cabeza gacha sobre los juguetes, sin darse cuenta del campo de batalla emocional que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Una vez que los niños estuvieron sentados, Elena enderezó la espalda, aunque su postura aún conservaba un rastro del miedo que había estado cargando durante años. Adrián pudo ver la vacilación en sus manos, la forma en que sus dedos se entrelazaban, la forma en que seguía mirando a los niños como si se asegurara de que todavía estaban a salvo. Cuando finalmente habló, su voz sonó como si cada palabra hubiera sido afilada por el dolor. «No me fui porque dejara de quererte», comenzó, y Adrián sintió un dolor en el pecho, una pequeña herida que se reabría. «Me fui porque quedarme nos habría puesto a todos en peligro».
Adrián frunció el ceño, la confusión destellando en su rostro. ¿Peligro? ¿De qué? Su primer pensamiento fue que ella debía estar exagerando o malinterpretando algo, pero luego recordó el agotamiento en sus ojos, la forma en que protegía a los niños con su cuerpo y los años que pasó asegurándose de que nadie los encontrara. Esto no era una exageración, esto era supervivencia. Tomó un aliento lento, sus ojos se cerraron brevemente como si tuviera que forzar la siguiente parte. ¿Fue tu hermano, Adrián, Daniel? El nombre cayó pesadamente en el aire. La expresión de Adrián se oscureció, pero no porque entendiera. Era porque no lo hacía. Sacudió la cabeza, incapaz de conciliar sus palabras con el hombre con el que había crecido. ¿Daniel? ¿Por qué lo haría? Elena lo interrumpió suavemente, pero con firmeza, como alguien que ya no tenía fuerzas para suavizar la verdad. Porque quería tu empresa. Porque quería todo lo que tenías. Y sabía que no podía controlarte a menos que controlara las cosas que te importaban. Tragó, su garganta tensa, incluyéndome a mí. Una ola de incredulidad invadió a Adrián, seguida de una ira tan aguda que se sintió como un corte físico en sus costillas. Daniel siempre había sido ambicioso, competitivo, impaciente por ascender más rápido de lo que la vida permitía. ¿Pero que amenazara a Elena? ¿Que la obligara a huir? Era impensable. La mandíbula de Adrián se apretó mientras revivía innumerables momentos en su mente. Veces en que Daniel había estado inusualmente distante, sospechosamente ocupado. Veces en que había insistido en manejar ciertos contratos o reunirse con ciertos miembros de la Junta solo. Había habido señales, pero Adrián las había descartado como conflictos inofensivos entre hermanos. Ni una sola vez había imaginado la malicia que ahora quedaba expuesta. Elena continuó, su voz más firme ahora que lo peor había sido dicho. Se me acercó la semana antes de que me fuera. Ya estaba embarazada, aunque aún no te lo había dicho. Quería esperar el momento adecuado, pero el momento nunca llegó. Me acorraló fuera de tu edificio y me dijo que lo sabía. Me dijo que si me quedaba contigo, arruinaría tu vida de maneras de las que no podrías recuperarte. Dijo que se aseguraría de que lo perdieras todo, tu empresa, tu reputación, y que se aseguraría de que los niños nunca tuvieran una vida tranquila. Su voz se quebró, solo ligeramente, mientras miraba a Hugo y Leo. Le creí, Adrián, no estaba fanfarroneando. Tenía documentos, correos electrónicos, pruebas de que ya había empezado a poner las cosas en marcha. Entré en pánico. Y cuando me dijo que irme era la única forma de mantenerte a salvo, no vi otra opción. Adrián sintió un dolor profundo y hueco en el estómago, como si alguien le hubiera arrancado una parte y la hubiera dejado vacía. Había pasado años resintiéndola por abandonarlo, imaginando traición o indiferencia, cuando la verdad era algo mucho más devastador. Ella lo había estado protegiendo a él, protegiendo a sus hijos, mientras él se había ahogado en la autoculpabilidad y la confusión. Se pasó una mano por el cabello, caminando lentamente, mientras intentaba absorber todo lo que ella había dicho. La idea de Daniel amenazándola, manipulándola, usando su amor por él para obligarla a esconderse, hizo que la sangre de Adrián hirviera. Se volvió hacia ella, su voz más baja, pero teñida de un temblor que no podía disimular. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me contaste lo que te dijo? Te habría protegido. Los habría protegido a ellos. Elena negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente se acumularon en sus ojos. Esa es exactamente la razón por la que me amenazó. Sabía que tú te defenderías.
Sabía que irías a la guerra por nosotros, y dijo que si lo intentabas, expondría cosas en la empresa que te destruirían. No sabía qué amenazas eran reales y cuáles estaban destinadas a asustarme, pero no estaba dispuesta a arriesgar la vida de 2 niños nonatos. No podía permitir que te arrastraran a algo peligroso por mi culpa. Su voz se quebró por completo entonces y se cubrió la boca con la mano para calmarse. Durante años él la había imaginado yéndose con frialdad, racionalmente, eligiendo una vida sin él. En cambio, ella había estado huyendo de pesadillas mientras llevaba las últimas piezas de él dentro de ella. La comprensión golpeó a Adrián con tanta fuerza que se sintió inestable de nuevo. Se acercó a ella lentamente, con cautela, como si estuviera hecha de algo frágil e irreemplazable. «Elena», susurró, su voz suave pero cargada con todo lo que sentía. «No deberías haber tenido que enfrentar nada de eso sola, y ya no lo harás». Sus ojos se levantaron hacia los suyos, y por primera vez desde que entró en su despacho, vio algo parpadear allí. No miedo, no culpa, sino el comienzo del alivio. Y mientras los niños reían suavemente de fondo, sin saber cómo su existencia acababa de reescribir la verdad entre sus padres, Adrián juró en silencio que cualquier oscuridad de la que Elena hubiera estado huyendo iba a terminar permanentemente. El desmantelamiento y la victoria. Adrián no durmió la noche después de que Elena le contara la verdad. Mucho después de que ella y los niños se hubieran dormido en las habitaciones de invitados que él insistió que tomaran, él se quedó solo en su despacho con la ciudad brillando abajo, sintiendo el peso de cada palabra que ella había pronunciado presionar contra sus costillas. La ira que ardía en él era diferente a todo lo que había sentido, creciendo más caliente con cada minuto que repetía su confesión. La traición no vino de Elena, vino del único en el que había confiado lo suficiente como para introducir en el núcleo de su negocio y de su vida. Daniel siempre había sido competitivo, siempre hambriento de más, pero Adrián nunca había imaginado que esa hambre se convirtiera en algo venenoso. Cuanto más lo pensaba, más las piezas del pasado comenzaban a reordenarse en una imagen que debería haber visto hace mucho tiempo. Contratos que desaparecían de su escritorio, reuniones que Daniel insistía en manejar solo, inversiones que parecían prometedoras, pero se desmoronaban en el último momento. Todas cosas que Adrián había atribuido a la circunstancia o al estrés. Ahora vio la verdad oculta debajo de ellas, la misma verdad que Elena se había visto obligada a enfrentar sola. Daniel lo había estado saboteando mucho antes de que Elena desapareciera. Al amanecer, la ira de Adrián se había endurecido en concentración. No era un hombre que se quedara quieto cuando alguien amenazaba lo que amaba. Llamó a un investigador privado en el que confiaba de disputas corporativas anteriores, un hombre llamado Carter Hale, que era lo suficientemente franco como para intimidar a la gente, pero lo suficientemente astuto como para ver a través de las mentiras. Carter escuchó atentamente todo lo que Adrián le dijo, su expresión cambiando solo ligeramente cuando escuchó el relato de Elena. «Si la mitad de lo que dijo es cierto», murmuró Carter, anotando en una pequeña libreta de cuero, «su hermano está en problemas más profundos de lo que cree. Pero necesitaremos pruebas reales, y necesitaremos averiguar hasta dónde ha llegado». Trabajaron durante la mañana recopilando cada archivo, contrato, rastro de correo electrónico y huella financiera que Daniel había tocado. Adrián evitó contarle los detalles a Elena. Ella ya cargaba con el peso de 3 años difíciles, y él no iba a añadir más. En cambio,
Pasó el día observándola interactuar con los niños, notando con qué frecuencia miraba por encima del hombro por costumbre, cómo se encogía ante ruidos fuertes inesperados, cómo su cuerpo todavía operaba en modo de supervivencia, incluso dentro de su ático asegurado. Ver eso solo intensificó su determinación. Al final de la primera semana, Carter regresó con suficientes pruebas para revolver el estómago de Adrián. Daniel había creado empresas fantasma vinculadas a cuentas offshore, desviando millones de la corporación de Adrián. Había falsificado firmas, manipulado la confianza de los inversores, sobornado a 2 jefes de departamento e incluso cerrado tratos con competidores a espaldas de Adrián. Pero la parte más condenatoria llegó en forma de una serie de mensajes cifrados que Carter había logrado decodificar, mensajes que describían el plan de Daniel para desmantelar el liderazgo de Adrián desde dentro. Elena no mentía. Ella había sido la palanca que Daniel planeaba usar para obligar a Adrián a dimitir. Daniel incluso había escrito que, si Elena se queda, ella y los niños pueden ser usados como puntos de presión. Puntos de presión. Adrián se sintió enfermo al leer esas palabras. No se dio cuenta de que le temblaban las manos hasta que Elena le tocó suavemente el hombro. Ella había entrado en el despacho sin que él la notara. Sus ojos se llenaron instantáneamente de preocupación al ver la angustia en su rostro. ¿Es por Daniel?, preguntó suavemente. Adrián quería protegerla de la verdad, pero ya no tenía sentido fingir. Es peor de lo que pensábamos, admitió, bajando los documentos para que ella no pudiera ver las duras frases escritas en ellos. Lo planeó todo con detalles perturbadores. Pero ya se acabó. Estamos cerrando todas las puertas que intentó abrir. Una vez que la evidencia fue sólida e innegable, Adrián actuó rápidamente. Programó una reunión de la Junta de Emergencia, presentó los hallazgos y se aseguró de que cada acusación estuviera respaldada por documentación. La sala quedó en silencio mientras explicaba la participación de Daniel, el robo financiero, la manipulación y finalmente las amenazas que había hecho contra Elena y los niños. El shock en los rostros de los miembros de la Junta se convirtió lentamente en furia, no hacia Adrián, sino hacia el hombre que había intentado derribar a toda la empresa por su propia ambición. En una hora, Daniel fue despojado de todos los títulos, cargos y privilegios que ostentaba. El equipo legal presentó cargos y los medios se hicieron eco del escándalo antes del mediodía. Daniel intentó contraatacar, negándolo todo, pero la evidencia era imposible de ignorar. Los periodistas se apostaron frente al juzgado, exigiendo respuestas. Adrián se negó a dar entrevistas, decidido a mantener a Elena y a los niños lo más lejos posible del caos. A medida que la investigación se intensificaba, Daniel fue arrestado por fraude, extorsión y malversación, forzado al centro de atención que alguna vez anheló, pero que ahora temía. Su imperio de manipulación se derrumbó en cuestión de días, dejándolo con nada más que las consecuencias que se había ganado. Para Adrián, la victoria no se sintió satisfactoria, se sintió necesaria. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba impulsada por la imagen de Elena sosteniendo a sus hijos, aterrada y sola. Había fallado en protegerla una vez, pero nunca dejaría que eso volviera a suceder. Por primera vez en años, Elena durmió sin revisar las cerraduras 2 veces. Los niños jugaron libremente en un hogar donde nadie volvería a amenazarlos. Y Adrián se paraba junto a la ventana cada noche, mirando la ciudad con una nueva comprensión. La guerra que Daniel había comenzado había terminado.
El peligro había desaparecido, y ahora, finalmente, el futuro que Elena había tenido demasiado miedo de imaginar comenzaba a tomar forma, uno donde ella y los niños ya no tenían que esconderse, y donde Adrián podía comenzar a luchar no por venganza, sino por la vida que casi había perdido para siempre. Un nuevo comienzo. Juntos. Cuando la tormenta que rodeaba a Daniel finalmente comenzó a calmarse, la atmósfera en el ático de Adrián cambió de una manera casi demasiado sutil para notarla al principio. El miedo constante que había seguido a Elena durante años ya no se aferraba a su piel. El aire a su alrededor se sentía más ligero, aunque ella todavía no confiaba en él, como si esperara que el peligro apareciera detrás de cada esquina. Durante días se movió por el apartamento en silencio, cautelosa en sus pasos, como si las paredes pudieran derrumbarse si respiraba demasiado fuerte. Pero lentamente, poco a poco, algo dentro de ella comenzó a relajarse. Se notaba en la forma en que sus hombros ya no estaban tan altos, en la forma en que se permitía ver a los niños jugar sin escanear la habitación en busca de salidas, y en la forma en que finalmente comenzó a mirar a Adrián a los ojos sin inmutarse. La noche después del arresto de Daniel, el ático estaba más silencioso de lo habitual. Los niños se habían dormido temprano después de un largo día lleno de más risas de las que Elena había creído posibles. Hugo había insistido en mostrarle a Adrián la torre que construyó con piezas magnéticas y Leo se había subido al regazo de Adrián como si lo conociera de toda la vida. Verlos había despertado algo profundo dentro de Elena, una calidez que no se había permitido sentir durante años. Los arropó suavemente en la cama, cepillándoles el cabello de la frente antes de susurrarles buenas noches. Cuando salió de su habitación, encontró a Adrián de pie en el balcón, las luces de la ciudad parpadeando debajo de ellos como estrellas inquietas. Él se giró al escuchar la puerta corrediza abrirse. Su expresión se suavizó instantáneamente al verla. Parecía exhausto, física, emocional y espiritualmente, pero había algo más debajo del agotamiento, una tranquila determinación que no se había apagado ni siquiera después de las batallas de la semana pasada. Elena salió, abrazándose a sí misma mientras el aire fresco de la noche rozaba su piel. Por un momento, simplemente se quedaron allí, uno al lado del otro, la ciudad zumbando bajo sus pies. Adrián rompió el silencio primero, aunque su voz era baja, casi cautelosa. Sigo pensando en lo cerca que estuve de perderte, de perderlos, de perderlo todo sin siquiera saber lo que estaba perdiendo. Sacudió la cabeza, la confesión abriéndose paso. No sé cómo sobreviviste a todo por tu cuenta. Elena soltó un aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. No lo sobreviví bien, admitió. Su voz temblaba ligeramente. Hubo días en que no podía respirar por el miedo. Días en que pensé en regresar, en arriesgarlo todo solo para que no tuvieras que pasar por esto solo. Pero cada vez que casi lo hacía, recordaba la voz de Daniel y la forma en que me miraba. Ella se abrazó más fuerte como si intentara borrar el recuerdo. No solo tenía miedo por mí, tenía miedo por los niños. Ellos fueron lo único que me mantuvo adelante. Adrián dio un paso más cerca, lentamente, como dándole tiempo para alejarse si lo necesitaba. Ella no lo hizo. Nunca deberías haber tenido que enfrentar nada de eso, dijo, y su voz llevaba una profundidad de sinceridad que llegó directamente a las partes de ella que aún se sentían destrozadas. Estabas protegiendo a mi familia mientras yo no tenía idea de que existían. Lo hiciste sola, Elena. Él dudó, buscando en su rostro. No creo que pueda agradecerte lo suficiente por eso.
Ella le dio una pequeña y triste sonrisa. No lo hice para que me dieran las gracias. Lo hice porque los amo a ellos, porque te amaba a ti. Su voz se suavizó aún más, casi desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. Y porque perderte me habría destruido tanto como perderlos a ellos. La confesión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Respiró lentamente, asimilando la vulnerabilidad de su postura, la forma en que sus ojos brillaban en la tenue luz. Se dio cuenta entonces de que, a pesar de los años de separación, a pesar de todo lo que había sucedido, ella todavía estaba frente a él con un corazón que conservaba rastros de su pasado. No había cerrado la puerta por completo, ni siquiera después de todo lo que había soportado. Sin pensar, extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. Ella se quedó inmóvil por un momento, sobresaltada, pero no se apartó. Su tacto era cálido, firme, tranquilizador. «Nunca dejé de quererte», dijo él, y la verdad resonó clara en cada palabra. «Ni por un solo día, ni siquiera cuando pensé que te habías ido porque ya no te importaba. Incluso entonces no pude obligarme a creerlo». A Elena se le cortó la respiración. El viento levantó un mechón de su cabello de la mejilla, y Adrián, casi sin pensarlo, se lo apartó con una ternura que hizo que sus ojos se abrieran. Su mano se demoró un segundo más de lo necesario, y por primera vez en años ella no se inmutó, no se apartó, no se refugió en la coraza protectora que había aprendido a llevar. En cambio, se inclinó ligeramente hacia la calidez de su toque, sus ojos buscando los suyos como si intentara confirmar que él era real. «Todavía tengo miedo», confesó en voz baja. «Todo pasó muy rápido. No sé cómo volver a ser la persona que era. Ni siquiera sé quién es esa persona ya». «No tienes que ser ella», respondió Adrián. «No le debes nada al pasado. No tienes que fingir que esto no te rompió. No tienes que fingir que a mí tampoco me rompió». Se acercó un poco más. Su voz se suavizó. «No tenemos que arreglarlo todo a la vez. Simplemente empezamos desde donde estamos, un paso a la vez, juntos». Sus ojos se llenaron, no de miedo, sino de algo más suave. Esperanza, frágil y vacilante, pero inconfundiblemente allí. Soltó un aliento que pareció levantar años de peso de su pecho y asintió lentamente. «Juntos», repitió ella, la palabra sonando nueva y familiar a la vez, en el resplandor tranquilo de las luces de la ciudad, con el viento rozándolos y los niños durmiendo pacíficamente dentro. Elena se permitió apoyar la cabeza en el hombro de Adrián. Él no se movió, no habló, no intentó apresurar el momento más de lo que ella estaba preparada. Simplemente la rodeó con un brazo, abrazándola con una certeza que no había sentido en años. Por primera vez desde que había huido, Elena se sintió segura. No porque estuviera escondida, no porque estuviera vigilada, sino porque ya no estaba sola. Y mientras Adrián la abrazaba en la suave oscuridad, supo que, cualesquiera que fueran las cicatrices que el pasado hubiera dejado, el futuro, por fin, les pertenecía a todos. La familia al completo, la vida dentro del ático comenzó a adquirir un nuevo ritmo, uno que era desconocido para Adrián, pero que rápidamente se convirtió en algo que apreciaba de maneras que nunca esperó. Los pasillos que antes eran silenciosos, donde los únicos sonidos habían sido el tecleo, las llamadas telefónicas distantes y el zumbido bajo de la ciudad, ahora resonaban con pequeños pasos, estallidos de risa y la sinfonía caótica de dos niños de 3 años descubriendo cada rincón de su nuevo mundo. Hugo y Leo exploraron el lugar como si fuera un reino construido para ellos, reclamando cada cojín, cada manta,
cada rincón sombreado como parte de su territorio. Adrián a menudo se encontraba haciendo una pausa en medio de su trabajo solo para observarlos. Dos pequeños seres que habían existido durante años sin su conocimiento, pero cuya presencia ahora se sentía esencial, como si hubieran sido piezas faltantes de un rompecabezas que él no sabía que estaba construyendo. Cada día le traía algo nuevo que aprender. Descubrió que Hugo era el más audaz, siempre el primero en subirse a una silla, donde no debía o intentar construir una torre más alta que él. Leo, por otro lado, era más tranquilo, más deliberado, estudiando todo antes de unirse. Cuando Hugo corría demasiado rápido y tropezaba, Leo era el primero en arrodillarse a su lado, dándole palmaditas en la espalda con una pequeña mano y susurrando ánimos. Adrián vio reflejos de sí mismo en ambos niños. La imprudencia de Hugo reflejaba sus años más jóvenes y la cautela reflexiva de Leo se hacía eco del hombre en el que se había convertido. Elena observó estos momentos con una especie de asombro silencioso. Sus ojos se suavizaban como si estuviera viendo a Adrián por primera vez. Durante los años que estuvieron separados, ella había cargado sola con el peso de la crianza, aprendiendo a calmar pesadillas, curar moretones, distraer rabietas y celebrar hitos sin nadie con quien compartirlos. Ver a Adrián ahora, arrodillado en la alfombra ayudando a Hugo a alinear trenes de juguete o dejando que Leo metiera la mano en su camisa en busca de seguridad, despertó emociones en ella que no se había permitido sentir durante mucho tiempo. No era solo alivio, era algo más profundo, algo casi como volver a casa, a un lugar que no estaba segura de que aún existiera. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba por las amplias ventanas y se derramaba sobre el suelo del salón, Adrián se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra mientras los niños lo rodeaban con bloques magnéticos. Habían decidido, sin discusión, que él debía ayudarlos a construir la casa más grande jamás hecha, lo que en sus mentes significaba una estructura caótica e imposible que desafiaba todas las reglas de la física. Adrián intentó guiarlos, ofreciendo sugerencias sobre equilibrio y soporte, pero Hugo seguía agarrando piezas y colocándolas donde le parecía, mientras Leo intentaba estabilizar las torres inclinadas con intensa concentración. Elena se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo mientras los veía trabajar juntos en una armonía que solo los niños podían crear. Adrián la miró una vez, su expresión cálida e inconfundiblemente agradecida, como si construir esa pequeña casa torcida con ellos significara más que cualquier logro corporativo que jamás hubiera celebrado. Comenzó a ajustar su horario de trabajo, moviendo reuniones, rechazando eventos y delegando responsabilidades que alguna vez se había negado a ceder. Sus empleados notaron el cambio en él, un borde más suave en su voz, una paciencia que no había poseído antes y una estabilidad que provenía de algo mucho más significativo que el éxito. En lugar de quedarse en el despacho hasta la medianoche, regresaba a casa a tiempo para cenar, ansioso por escuchar a los niños contar historias que no tenían sentido, pero que los hacían reír incontrolablemente. Aprendió a cortar sándwiches con forma de dinosaurio, a arreglar un camión de bomberos de juguete que se negaba a rodar y a leer cuentos antes de dormir, con voces exageradas que hacían chillar a los niños de risa. Elena también se encontró adaptándose. Ya no navegaba sola por la maternidad, ya no cargaba el miedo sobre sus hombros sin alivio. Comenzó a dormir mejor, a comer mejor, dejando que la tensión se relajara de su cuerpo día a día. Aún así, a veces mantenía una distancia protectora,
como si se recordara a sí misma que no debía depender demasiado de la frágil esperanza que se formaba entre ella y Adrián. Actuó con cautela, consciente de que lo que viniera después debía construirse lenta y honestamente. Adrián respetó esa necesidad tácita. Nunca la presionó, nunca exigió más de lo que ella podía ofrecer, y siempre se aseguró de que ella supiera que tenía un lugar en el hogar sin sentirse atrapada por él. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Adrián y los niños se hizo más fuerte hasta que se sintió tan natural como respirar. Comenzaron a llamarlo cuando se despertaban de las siestas o cuando necesitaban ayuda. Se subían a su regazo sin dudarlo, tiraban de su manga para llamar su atención y le mostraban sus dibujos garabateados como si su aprobación fuera lo más importante del mundo. No solo estaba incursionando en la paternidad, sino que la estaba abrazando de todo corazón, descubriendo una parte de sí mismo que no sabía que era capaz de ser. Elena a menudo lo sorprendía en momentos de tranquilidad, mirando a los niños con una mezcla de asombro y arrepentimiento, como si todavía lamentara el tiempo que había perdido, pero agradecido por el tiempo que tenía ahora. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Elena entró en el salón y encontró a Adrián sentado en el sofá con una pequeña pulsera azul hecha de coloridas gomas elásticas alrededor de su muñeca. Hugo había insistido en que la usara para siempre y Adrián había prometido que lo haría. Elena se sentó a su lado. Su mirada se detuvo en la pulsera antes de dirigirse a su rostro. El silencio entre ellos era suave, cómodo, lleno de comprensión en lugar de tensión. Adrián se giró hacia ella, su expresión suave, y ella vio algo en sus ojos que no había visto desde mucho antes de que se fuera. Amor, firme y paciente, esperando que ella estuviera lista. La comprensión de que lentamente se estaban convirtiendo de nuevo en una familia se posó sobre ella como la cálida luz del sol. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Y por primera vez en años, Elena se permitió creer que tal vez las piezas de su vida podrían volver a juntarse en algo más fuerte de lo que había existido antes. Adrián sintió lo mismo. En la tranquilidad de esa habitación, rodeado de los restos de juguetes y la risa persistente de dos niños pequeños, entendió que el futuro que más deseaba no se medía en riqueza o poder, se medía en momentos como estos, momentos llenos de las personas que amaba más ferozmente de lo que jamás esperó. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos entendieron algo importante. La vida que estaban empezando a construir no era solo una segunda oportunidad, era la que estaban destinados a tener desde el principio. La propuesta en El Retiro. Adrián siempre había creído que los grandes gestos pertenecían a las películas o a las páginas brillantes de las revistas, el tipo de momentos escenificados que nunca reflejaban verdaderamente la vida real. Pero a medida que pasaban las semanas y la tranquila estabilidad de su nueva familia se asentaba más profundamente en su corazón, se encontró queriendo crear algo significativo, algo que le recordara a Elena todo lo que habían sobrevivido y todo lo que estaban construyendo. Esperó pacientemente, dándole tiempo para sanar, tiempo para sentirse segura, tiempo para confiar tanto en él como en la vida que se formaba lentamente a su alrededor. Notó los pequeños cambios, cómo se reía más libremente ahora, cómo ya no tocaba la cerradura de la puerta principal 2 veces antes de acostarse, cómo se permitía sentarse cerca de él en el sofá sin necesidad de apartarse. Todavía era cautelosa,
todavía tierna en los lugares que habían estado heridos durante demasiado tiempo, pero se estaba abriendo, dejando entrar la esperanza con cada respiración. Los niños prosperaron en la calidez que ahora llenaba el ático. Hugo se volvió más audaz con cada día que pasaba, corriendo por los pasillos con energía ilimitada, mientras que Leo se volvió más conversador, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Había una alegría en ellos que siempre había estado allí, pero que ahora era más brillante, más plena, como si la ausencia de miedo dejara espacio para que florecieran nuevas partes de sus personalidades. Adrián atesoraba todo eso. Atesoraba las mañanas en que irrumpían en su cama exigiendo panqueques, las noches en que se dormían contra él durante la hora del cuento, los momentos simples en que le tendían la mano sin dudarlo. Cada uno de esos momentos se grabó en su corazón, convirtiéndose en recuerdos a los que sabía que se aferraría por el resto de su vida. Elena a menudo lo miraba con una dulzura en sus ojos que le decía que ella veía lo mismo que él. Un futuro que ya no estaba ensombrecido por lo que una vez la había obligado a esconderse. Aún así, Adrián quería darle algo más, algo que no se tratara solo del pasado que habían soportado, sino del futuro que esperaba que pudieran reclamar. Pasó días planeándolo en silencio, pidiendo ayuda cuando era necesario, reorganizando horarios, asegurándose de que todo se desarrollara exactamente como lo imaginaba. No quería extravagancia por sí misma. Quería sinceridad, algo que reflejara no la riqueza que había acumulado, sino el amor que sentía por ella. Un amor que había sobrevivido a la distancia, el silencio y el miedo. En el aniversario de la noche en que le había dicho por primera vez que la amaba, mucho antes de que la vida se torciera en algo más oscuro, le pidió que se reuniera con él abajo después de cenar. Los niños ya estaban dormidos, cansados de una tarde en el museo infantil. Elena descendió en el ascensor privado con una expresión curiosa, vistiendo un suéter suave y vaqueros, su cabello recogido sin apretar en la nuca. Cuando las puertas se abrieron, hizo una pausa. Adrián la esperaba junto a un coche negro, las luces de la ciudad reflejándose en su superficie. No llevaba traje ni corbata, solo una sencilla camisa oscura y una mirada en sus ojos que hizo que su corazón se detuviera. No le explicó a dónde iban, simplemente le tomó la mano y le abrió la puerta. Ella se acomodó en el asiento. Su curiosidad crecía mientras conducían por la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, luces y música distante, pero dentro del coche todo se sentía tranquilo, íntimo, envuelto en una anticipación que ella no entendía del todo. Cuando finalmente llegaron, Elena reconoció el lugar al instante, el Parque del Retiro, donde Adrián le había confesado sus sentimientos por primera vez años atrás, cuando sus vidas habían sido más simples y sus futuros estaban abiertos de par en par. Él la guió por el camino bordeado de linternas que había dispuesto antes. Su cálido resplandor los guiaba hacia un claro. El aire era fresco, con el leve aroma de las flores nocturnas en flor. Cuando entraron en el espacio abierto, Elena se detuvo en seco. Miles de pequeñas luces estaban colgadas entre los árboles sobre ellos, formando un suave dosel que brillaba como estrellas. En el centro de todo había una pequeña mesa de madera con 2 velas parpadeando suavemente con la brisa. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, la incredulidad suavizando sus rasgos. Adrián, ¿qué es todo esto? Él se puso delante de ella, tomando suavemente ambas manos. Su mirada era firme, llena de una emoción que no se molestó en ocultar. «Es todo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo. «Es todo lo que quiero hacer durante el tiempo que me lo permitas».
He pasado meses viéndote sanar y ayudando a los niños a adaptarse, pero hay una cosa que no te he dicho lo suficiente. Tomó aire. Sus pulgares rozaron ligeramente sus manos. Te amo, Elena. Te amé antes de que todo saliera mal. Te amé durante cada día que estuviste ausente, y te amo ahora con una certeza de la que no sabía que era capaz. A ella se le cortó la respiración. Las lágrimas ya se acumulaban en el rabillo de sus ojos. Ella intentó hablar, pero él negó suavemente con la cabeza. Su voz se suavizó aún más. «Déjame terminar», murmuró. Luego, lentamente, se arrodilló, no el colapso aturdido del día que regresó, sino un movimiento deliberado y significativo que llevaba el peso de todo lo que sentía. Las luces sobre ellos brillaron contra su cabello oscuro mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo que resplandecía bajo la luz de la linterna, elegante y discreto, elegido con cuidado más que con extravagancia. Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos se abrieron por la emoción. Adrián la miró, su expresión abierta, vulnerable, esperanzada. Elena Soto, me diste una familia sin siquiera saberlo. Protegiste a nuestros hijos cuando yo no pude. Llevaste una carga que nunca deberías haber tenido que enfrentar sola. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida dándote toda la seguridad, toda la alegría y cada momento de paz que merecías desde el principio. ¿Quieres casarte conmigo? Ella no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque su corazón se hinchaba demasiado rápido para que se formaran palabras. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras asentía, la respiración entrecortada. «Sí», susurró finalmente, su voz quebrándose. «Sí, Adrián, por supuesto que sí». Él se puso de pie. El alivio y la alegría cruzaron su rostro mientras deslizaba el anillo en su dedo. Elena lo abrazó, enterrando su rostro en su hombro, y él la sostuvo con fuerza, como si los anclara a ambos en un momento que ninguno olvidaría jamás. Las luces sobre ellos brillaban como constelaciones, mientras la ciudad zumbaba a su alrededor, inconsciente del tranquilo milagro que se desarrollaba bajo los árboles. Y cuando finalmente se separaron, sonriendo entre lágrimas, el primer pequeño fuego artificial estalló suavemente en el cielo. A pesar de su sorpresa, ninguno de los dos apartó la mirada. Se quedaron de la mano, viendo cómo los colores florecían sobre ellos, sintiendo que el peso del pasado finalmente se levantaba. El futuro, brillante e intacto, se extendía ante ellos como las luces que iluminaban el parque. Por primera vez en años, Elena se sintió completamente libre, y Adrián, sosteniendo su mano con la certeza de un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando, supo que este amor, esta familia, este momento, era la mayor victoria de su vida.